Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, comunidad Aritac. Estamos muy contentos de compartir el día de hoy otro webinar, el segundo de este año 2021, con un temazo. Tenemos hoy mitos y realidades en la reforma del sistema de pensiones a cargo de la maestra Lisbeth Escalante. La maestra Lisbeth Escalante es directora en el área de Wealth México en la parte de retiro, en el despacho Mercer. Actualmente, con su equipo de trabajo, está encargada de la asesoría en consultoría de recursos humanos para clientes de este reconocido despacho. Ella es licenciada en actuaría, egresada de la UNAM, con maestría en dirección de empresas para ejecutivos con experiencia en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, el IPADE. Cuenta con más de 25 años de experiencia asesorando a numerosas compañías, tanto locales como multinacionales, en el ámbito de beneficios y formación de patrimonio para los empleados. Ha participado en diversos proyectos relacionados con consultoría actuarial, diseño, comunicación, gobierno, contabilidad y estrategias de fondeo de beneficios, entre otros. Recientemente participó en la mesa fiscal del Parlamento Abierto con el tema de la sustentabilidad financiera de la nueva reforma de pensiones aprobada a finales del año pasado, 2020. Bueno, con esta breve reseña los dejamos con nuestra experta Lisbeth Escalante. A todos ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias, David, y agradezco de entrada la invitación al evento. Y bueno, para mí es una muy buena oportunidad para platicarles lo que es la reforma y voy a compartir mi pantalla. Aquí estamos. El tema que nos toca hoy es mitos y realidades en la reforma del sistema de pensiones. Y aquí me gustaría primero hacer como una pequeña reflexión y que, digamos, a nivel de empresas e inclusive desde la óptica personal, pues, ¿cuál es nuestro sentir durante nuestra vida laboral? Y normalmente creo que esta foto para mí ejemplifica mucho de lo que a veces pensamos de la vida laboral, cómo la disfrutamos, las vacaciones, el corto plazo. Y pues en realidad no estamos tan preocupados por el tema de largo plazo y el tema de la jubilación como tal. Yo les diría que, digamos, por diversas razones, desde un tema en donde, claramente tenemos necesidades en el corto y mediano plazo. Sin embargo, relevante pensar que, pues, y yo como actuaria, les diría que la probabilidad de llegar a la jubilación es bastante alta y además la expectativa que tenemos en términos de vida laboral, digamos, de expectativa de vida, pues ha ido creciendo y obviamente pues esto le pone un reto interesante al tema de la jubilación. Y es muy probable que cuando hablemos del retiro y probablemente en otros foros, ¿qué es lo que normalmente pensamos o cuál es la figura que ejemplifica justamente la jubilación? Pues es pues una especie de tsunami, ¿no? El no hacer nada, pues vemos que ahí viene, de hecho antes de la reforma también era mucho más marcado el que importante el tener estas reformas estructurales que pudieran enfrentar los retos que hoy día tenemos justamente por temas de jubilación. Entonces, me parece que seguimos quizá teniendo ese tsunami, pero con las reformas me parece que son, yo les diría, cambios importantes o relevantes que van en el sentido positivo hacia intentar enfrentar los retos que justamente representa la jubilación. Y me gustaría a lo mejor arrancar primero con un tema para que tengamos como una especie de repaso en cuanto a lo que es el sistema de la seguridad social antes de la reforma, digamos lo que conocemos como la ley de 1997, y que básicamente aquí lo que vamos a ver es que el esquema, digamos, técnicamente se le conoce como contribución definida, es decir, está formado el sistema por cuentas individuales que, pues, como todos conocemos, son estas cuentas que son administradas por las AFORES y que antes de la reforma que se aprobó a finales de 2020
los requisitos para tener el derecho a la jubilación eran 60 años de edad y haber aportado un mínimo de 1,250 semanas a la Seguridad Social, que si lo traduzco en años es aproximadamente 24 años. Y las contribuciones que, digamos, se hacía por parte de la empresa, el empleado y el gobierno, en total sumaban 6.5% del salario de cotización a la Seguridad Social. Y que, digamos, seguramente en sus empresas lo reconocen como lo que es la Ley 97. Ahora, ¿qué retos vemos en términos de la seguridad social? Y creo que aquí es justamente donde, es un hecho que, digamos, en los últimos años ha habido un incremento de la informalidad laboral. Y de hecho, escuchaba algunas estadísticas ahí de más o menos cuánta gente o cuál es el nivel de desempleo, y prácticamente estamos hablando de más de 60 millones de personas que están, digamos, en un tema de informalidad. Por otro lado, también el tema de la movilidad laboral, donde es muy común encontrar que los empleados estén a lo mejor en sectores formales y luego se vuelvan al informal o se vuelvan emprendedores. Entonces, pues, digamos, hay un tema en donde no hay una consistencia de años para seguir cotizando a la Seguridad Social y que obviamente pone un reto en términos de, si recordarán, estos 25 años, que prácticamente 24 años que pide el esquema para jubilarse. Y por otro lado, hablar del nivel de contribución del 6.5%, si yo lo comparo con países de la OCDE, prácticamente éramos el penúltimo lugar. De hecho estamos un lugar antes, el último lugar es Nueva Zelanda y luego seguíamos nosotros. Entonces, en este tema en donde tenemos estos hechos y que si, digamos, lo traduzco al final en qué significa para los empleados, las estimaciones que nosotros hacíamos, digamos, de toda la población que existe en México, implicaba que menos del 30% alcanzaran los requisitos de jubilación, y se habla de los niveles de beneficios que los empleados pudieran recibir justo al momento de jubilarse comparado con su último salario, que es conocido como este tema de niveles de reemplazo. Estaríamos hablando que para salarios bajos estarían entre un 20 o 30%, es decir, si alguien gana 10,000 pesos, estaría ganando entre 2,000 y 3,000 pesos después de 24 años de estar cotizando a la Seguridad Social. Y para salarios altos estarían alrededor del 15%. Y recordaremos que los salarios altos, hay un fenómeno que se deriva, y es que bajo el concepto o bajo la Seguridad Social, los salarios altos están topados a 25 UMAS, y que esto, pues obviamente, hace que, digamos, tengamos estos topes y que se vean reflejados justamente en los niveles de beneficios que vamos a recibir a la jubilación. Entonces, estos retos hacen importante que justamente podamos establecer esos mecanismos de buscar cómo hacer los cambios a la reforma. Y que aquí me gustaría, en un tema de poder participar con ustedes, yo sé que, digo, obviamente los micrófonos no están abiertos, pueden buscar comentarios a través del chat, pero me gustaría, si pudiéramos meternos a la página de esta Menti, o si tienen sus celulares, poner ahí el código QR para poder entrar a la página y ayudarme a contestar qué retos principales representa la reforma de pensiones de seguridad social, y aquí un poco apelar a lo que conocen. O sea, la idea es que hoy salgan con una idea mucho más clara, si no la tienen, del tema de pensiones, y también en general de todas las reformas laborales para tu organización. Digo, creo que hoy día vale la pena comentar que estamos viviendo una coyuntura interesante en términos de todas las reformas. Se dejaron venir así que todas las reformas, la ley del teletrabajo, la misma reforma que se estará revisando ahora, digamos, del outsourcing, la misma reforma de pensiones. Entonces, hay distintos elementos que hoy día las organizaciones tienen como retos, y me gustaría un poco entender la sensibilidad en términos de cuáles retos desde sus organizaciones están viviendo en cuanto a esta reforma de pensiones y las reformas laborales. Y voy a cambiar de página para justamente ir mostrando los resultados. Muy bien, aquí vamos viendo
pérdida de beneficios, burocracia, controles. Vamos a dar unos minutitos más para ver si se pueden conectar. La otra forma de conectarse es www.menti.com y utilizando el código 370611. Y digo, y aquí también relevante comentar, digo, estamos nosotros llevando también algunas encuestas de sondeo con los clientes y algunas cosas que nosotros vemos desde nuestra óptica, pues definitivamente el tema de controles, hablando de controles en las compañías, digo, el gobierno claramente tenemos un tema en donde estamos teniendo, voy a llamarle mayor fiscalización y mayor control de que las cosas estén alineados y si no, pues hay obviamente como un poco más de dureza si no hay un cumplimiento de ellas. Pérdida de beneficios, incrementos, definitivamente, si yo tuviera que definir algo relevante en términos de de los costos, pues todas las reformas implicarán costos importantes y retos financieros. Desconocimiento, menor formalidad, miedo al compliance, de acuerdísimo. Controles, ahorro, pérdida de beneficios, burocracia. Muy bien. Creo que esto me da un poco el sondeo que tenemos a nivel de algunas percepciones que hay y totalmente concuerdo con ustedes en el tema de el incremento en cuotas será y incrementos en general en costos, ¿no?, financieros para la compañía será lo que estaremos viendo. Voy de nuevo con la presentación. Muy bien. ¿Qué es relevante aquí? Y voy a poner cuáles son los principales cambios que tiene la reforma de pensiones. Les diré que son principalmente 4 cambios. La primera tiene que ver con la reducción de las semanas requeridas. La segunda es el incremento de la pensión mínima garantizada. La tercera, el incremento de las contribuciones. Y la última, que es la disminución en las comisiones de las Afores. Y ahorita vamos a ir yendo a cada uno de estos elementos. El primer mito, los trabajadores van a recibir menos ingresos al retiro con la reforma. Y para contestar esta pregunta me gustaría primero un poquito explicarles cuáles son esos cambios y cuáles son las conclusiones a las que nosotros llegamos en términos de esto. En cuanto al primer cambio, que es la reducción de las semanas requeridas, a partir, digamos, la ley de la Seguridad Social, esta nueva ley de la Seguridad Social entra en vigor a partir del 1 de enero del 2021, es decir, hoy día ya la tenemos vigente. Y este primer cambio implica que reduce las semanas requeridas para jubilarse y prácticamente es de ir de 1,250 semanas a 750 semanas. Si lo tuviera que poner otra vez en años, que muchas veces es más fácil ponerlo en años, de 24 años que son requeridos o eran requeridos con la ley anterior, a partir del 1 de enero de 2021, prácticamente son 14 años lo que pide la Seguridad Social. Es decir, si hoy de día yo tenía empleados que, digamos, tenían los 60 años de edad y no cumplían con las condiciones, pero ahora tienen 14 o más de 14 años, automáticamente tienen derecho a una pensión de seguridad social. Ahora, es relevante aquí que esta es una transición, la redujeron en 2021 a 14 y va a ir aumentando gradualmente de 750 semanas a 1,000 semanas, que es alrededor de 19 años. Y bueno, esta será la nueva elegibilidad en 2031. El segundo cambio tiene que ver con el incremento de la pensión mínima garantizada. Y aquí hago solamente una referencia. La pensión mínima garantizada hoy día, bueno, más bien anterior con la nueva anterior, la ley anterior, era de 3,600 pesos. A partir del 1 de enero de 2021, se va a establecer un rango que va a ir entre 2,600 y 8,600 pesos, perdón, 8,600 pesos mensuales. La pensión mínima garantizada, esta pensión mínima garantizada se determinará en función del salario, la edad
y el número de semanas aportadas al sistema. Esto implica que entre más semanas de cotización y más edad, inclusive más salario, podría estar accediendo a pensiones de 8,600 pesos mensuales. Esto, si nosotros hacemos una proyección digamos, de cómo se verían beneficiados los empleados, lo que vamos a ver es que en esta proyección que nosotros hicimos, el 80% de los empleados activos pudieran cumplir con requisitos de la jubilación y podrían acceder a una pensión más alta. Entonces, este mito, lo que planteamos como mito número 1, de que las personas pudieran recibir menos pensión del IMSS, en realidad yo les diría, hoy abre una posibilidad o una ventana a que los empleados puedan jubilarse con condiciones más accesibles, vamos a llamarlo así, y con, digamos, con pensiones inclusive más altas. Aquí relevante, y hago la aclaración, esto aplica para Ley 97. La gente que está cotizando, que cotizaba en la ley anterior, que era Ley 1973, las condiciones se mantienen sin cambios, es decir, los empleados que cotizan a Ley 73 pueden jubilarse a partir de los 60 años, con 500 semanas de cotización, que son alrededor de 10 años. Entonces, estas condiciones para estos empleados, digamos, se mantienen en las mismas condiciones. Entonces, esto es relevante en dos sentidos. Yo les diría, desde recursos humanos y digamos, al final del día, la pandemia vino a establecer nuevas formas, inclusive de trabajo, y seguramente el año pasado en más de alguna organización pudimos ver impactos que representaron decisiones en términos de salida de gente. Creo que estos cambios nos permiten entender y que nos permiten abrir o entender primero qué empleados a lo mejor están en estas condiciones y en un momento dado también a tomar decisiones de movilidad de ciertas personas que inclusive podrían ser beneficiados con este cambio. Y por otro lado, para la gente que está en Ley 1973, y bueno, sería para los dos, pero en 1973, darles la tranquilidad que con el cambio en la reforma no hay ningún cambio, digamos, en términos de los beneficios que hoy se ofrecen. Entonces, me parece que hay un reto también de comunicación que hacer con los empleados en términos de poder dar buenas noticias de estos cambios y que, digamos, en una óptica de educación financiera para ellos pueda ser también beneficioso en términos de decisiones de vida en los empleados. Mito número 2. El impacto de la reforma es alto y directo y tengo tiempo. Y ahorita especificamos un poquito a qué se refiere este mito. ¿Cómo es estos incrementos de las contribuciones? Y aquí me gustaría establecer cómo está un poco el antes o cómo estaba la aportación. Aquí todavía le puse actual, pero en realidad ya es la aportación que todavía estaba vigente hasta, todavía sigue vigente esta aportación, pero digamos cuál es la propuesta o el cambio que hubo, pero este es el ramo de retiro, cesantía y vejez. Recordemos que hay varios ramos. Este es específicamente donde hubo los cambios, es lo que corresponde a todo lo que es la jubilación. Y aquí lo que vamos a ver es que las aportaciones del trabajador se mantienen sin cambio. Es decir, si hoy día aporto 1.125, bajo la reforma aprobada es 1.125. En cuanto al gobierno, hay una aportación del 0.225% más cuota social, y ahora le renombra y le pone como cuota social, y ahora vamos a ver gráficamente qué significa, pero hay una redistribución en donde estas aportaciones que hago de seguridad social van a ser distribuidos o aportados para la gente que gane menos de 4 UMAS, que andan alrededor de 10,500, 10,600 pesos, y para el resto, digamos, para la gente que gane arriba de estos salarios, no va a haber aportación del gobierno. Y luego tengo la aportación del patrón, que hoy día tenemos una aportación que hacemos del 5.15%. Con el cambio a la reforma, la aportación va a ir desde el 5.15% hasta casi un 14%, 13.875. ¿Qué vamos a ver aquí? Y les pongo esta gráfica porque
aquí relevante, y digo, al final del día, ¿qué implica esto? Vamos a aportar, de tener aportaciones de 5.15, prácticamente vamos a llegar a un caso un 14%. Ahora aquí, la buena noticia como empresas, o sea, al final esto implica un impacto financiero alto, definitivamente. Ahora, la buena noticia en un tema de cuándo es aplicable, la ley ya está vigente a partir del 2021, pero estas cuotas van a aplicar a partir del 2023, es decir, prácticamente tenemos 2 años para un tema de planeación. Y una noticia adicional buena, si lo queremos ver así, es que este incremento se va a dar de forma gradual en 8 años. Es decir, que este 13.875 lo veré reflejado hasta el 2030. Ahora, el impacto es directo. Definitivamente el impacto no es directo porque va a depender de los perfiles de la población, dónde están concentrados en términos del valor con respecto a la UMA, para decir cuál va a ser el incremento que va a recibir las personas. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, alguien que gana entre 1 y 1.5 UMAS, el primer año va a tener un incremento de 5.15 a 5.81, llegando hasta 6.2, y más de 4 UMAS prácticamente alcanzan estos máximos que digamos, platicaba anteriormente. Entonces, digamos, el impacto no es directo porque va a depender precisamente de estos perfiles, y yo les diría también de un tema en donde cuál es la estrategia de incrementos de salarios que voy a tener en el futuro para que mis empleados se muevan en los rangos de entre 1, 1.5, 2 hasta 4 salarios mínimos. Entonces, aquí importante, y el mensaje que les quiero dar es que sí tenemos tiempo, pero no tanto, porque hoy día tenemos tantas reformas justamente en una coyuntura pues relevante del outsourcing, que me parece que puede ser de las que puede tener más afectación en las organizaciones, y que no podemos ver estos impactos de forma aislada, sino que tenemos que ver qué impactos tiene a nivel global y que obviamente en un tema de decisión de la compañía puedan administrar de una mejor forma. Y digo, esto lo voy a dejar más claro en estas gráficas. Me parece que estas nos ayudan justo a entender cuáles son esos impactos. Y digo, esta tabla lo que muestra es en el eje horizontal los niveles de sueldo de la gente, es decir, 5,000, 7,000, 10,000 pesos, 12,000 pesos, 15,000. Y en el eje vertical lo que vamos a ver son en columnas, vamos a ver las aportaciones que teníamos anteriormente, o sea, la que teníamos vigente hasta el 31 de diciembre y lo que fue aprobado. Entonces, me voy a ir una por una. En el caso de los empleados, recordaremos que las aportaciones se mantienen sin cambios, es decir, bajo la ley anterior y la ley aprobada, se mantienen los niveles de aportación en los mismos niveles. Cuando estamos hablando del tema del gobierno, lo que vamos a ver es que, y aquí se ve claramente este tema del efecto que les decía, en donde los salarios más bajos van a recibir aportaciones más fuertes del gobierno. Sin embargo, para niveles de salarios de más de 10,000 pesos, el gobierno deja de aportar. Y después, digamos, para los empleadores o para las compañías es donde tenemos el impacto, digamos, vamos a partir de la misma base del 5.15, y entre más salario tengamos dentro de la organización, la aportación va a ser mayor. Ahora, aquí relevante, y en la gráfica vamos a ver que, digamos, hay un efecto de disminución de la aportación, y esto es porque, digamos, nosotros el nivel de la aportación lo estamos poniendo en función del salario base, es decir, no del salario topado del trabajador, porque obviamente aquí el efecto es que, digamos, a pesar de que hay una aportación más grande por parte de la empresa, al estar topado, en realidad, el 14% no es directo, digamos, sobre el salario base, sino sobre el salario topado. Muy bien. Otro tema relevante y que justamente salió también y que yo creo que fue, les diría, en términos de la experiencia que tuvimos nosotros dentro de Mercer, prácticamente estuvimos casi 2 años muy cerca digamos, de las instituciones que propusieron digamos, esta nueva reforma. Y les diría, un poco en el tiempo, tuvimos 2 años para desarrollarla.
En septiembre hacen la propuesta de la reforma, se discute en diciembre, es más, recuerdo fue el 3 de diciembre, yo dije, pasa por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores lo aprueba en 11 minutos, sin cambios en todo lo que corresponde a la propuesta de la reforma. Y hago esta historia porque lo que fue interesante y que realmente lo que causó polémica después de la aprobación fue el tema de la disminución de las comisiones de las AFORES. Y aquí, digamos, es relevante que al final, digamos, desde el punto de vista de Mercer, yo creo que la reforma hizo que grandes ganadores en términos de la captación de los recursos fueran las AFORES, y creo que era relevante hablar de una tendencia de que las comisiones deberían disminuirse. Pero, digamos, ¿qué pasó al final? Es que estas comisiones se disminuyeron y más o menos en promedio hoy día las AFORES compran alrededor de 92 puntos base. Lo que hizo, digamos, ahora sí que el gobierno fue proponer que estas fueran de 54 puntos base, pues prácticamente redujo la mitad. Entonces, esto está sujeto, ¿esto cómo lo determinaron? Dijeron, bueno, vamos a agarrar los promedios de los sistemas de contribución de Estados Unidos, América, Colombia y Chile, y de ahí sacamos el promedio y pues les dio 54 puntos base y dijeron, pues este es el número. Entonces, aquí relevante, me parece, desde la óptica también de nosotros como Mercer, es que pone, me parece, un poco en aprietos claramente financieros a las AFORES en términos de decir, oigan, pues digo, es más, yo lo pongo un poco en nuestras posiciones. Imagínense que ganamos 92 y al día siguiente nos dicen que son 54, pues nos pone claramente en aprietos financieros, sobre todo tomando en cuenta un poco lo que la misma Mafore me comentaba ayer, es pues que la estructura que tienes en las AFORES es una estructura mucho más sólida en términos del servicio que se le deba dar a los clientes. Entonces, algo que podríamos estar esperando es que se vea comprometido justamente los servicios que pudiéramos tener nosotros de la AFORE, es decir, a la calidad del servicio que se nos pueda otorgar. Y por otro lado, pues probablemente hay AFORES que no aguanten, digamos, pues ahora sí que la presión financiera, y que de las 10 AFORES que hoy día tengamos, pues probablemente hay alguna que pudiera salir del mercado justamente por este tema de la disminución de las AFORES. Ahora, mito 3. ¿Se van a dejar de implementar planes de pensiones privados? Es una muy buena, digamos, eso lo hemos escuchado, digamos, con los clientes. Es una reflexión que yo hago. Por ahí David hablaba que tengo más de 25 años de estar en el medio de planes, de todo el tema de pensiones. La verdad es que yo arranqué como a los 5 años, entonces para que no hagan cuentas muy alegres, soy muy joven, pero aquí lo que quiero comentar un poco es en el sentido de cuáles son las recomendaciones que haríamos desde Mercer en términos de justo estos impactos que tendremos de la reforma. Y claramente digo, el primero es, bueno, pues sabemos que va a haber incrementos, estimemos cuáles son esos incrementos, es decir, sepamos de antemano qué significa financieramente estos impactos en los próximos 8 años. Creo que digamos, ventana de oportunidad que tenemos de 2 años nos ayuda, creo que entender de primera instancia primero qué significa, dimensionarlo en el entorno justo de todos los cambios que hay dentro de las regulaciones laborales. Y una vez teniendo claro esto, digamos, inclusive entender sensibilidad de qué significa toda la administración de incrementos de salarios que tendrá en los próximos 8 años, entender qué sectores o qué entidades dentro de mis organizaciones podrían tener los mayores impactos, quiénes menos, y con base en eso establecer planes para mitigar el aumento de estas contribuciones, ¿no? Digo, yo aquí, importante o relevante, y la verdad de las cosas que no puedo dejar de mencionar otras reformas porque al final todo va junto con pegado, pero si empezamos a cambiar esas estructuras que implican integración de nuevos empleados a la organización en la que estoy,
pues esto significa que al final costos laborales, costos financieros, esta misma reforma y tendrá costos para ustedes. Entonces, creo que lo que tenemos que tener aquí es una foto completa justamente de los impactos financieros que esto puede tener. Por otro lado, para las organizaciones que tengan planes de pensiones, me parece que es una oportunidad muy importante para revisar un poco la filosofía del plan y tratar de reconfigurar con respecto a esto. Y pongo un ejemplo, o sea, si hoy día estoy haciendo contribuciones al plan privado de pensiones y de alguna manera me demandan hacer contribuciones también a la seguridad social, habría que entender qué pasa con la seguridad social, a dónde nos lleva o dónde lleva a los empleados en términos de nivel de beneficios, y más bien siempre el plan privado ser un plan complementario justo a lo que voy a dar a la seguridad social. Es decir, no recomendaría de alguna forma que tengas el plan privado que tienes hoy más lo que te da la seguridad social, sino que busquemos la forma en cómo reconfiguramos o redistribuimos lo que hoy día las empresas que tienen planes privados pueden otorgar. La otra es que obviamente, y vuelvo a lo mejor al mismo tema, y perdón por ser insistente en el tema, pero el tema del paquete de compensación, digamos, para tratar de ver cómo está todo, digamos, si tengo incrementos de un lado, qué cosas podemos estar optimizando desde una óptica fiscal, desde una óptica de entender qué otros mecanismos me pueden ayudar a eficientar costos, pudiéramos estar implementando con miras a todas las reformas que tenemos, ¿no? Y algo relevante aquí y que definitivamente digo, y vuelvo a repetir con lo que inicié al principio, me parece que los cambios de la reforma son cambios que van en la dirección correcta para ayudar a los empleados en términos de sus beneficios. Sin embargo, me parece que hoy día la reforma todavía no va a cubrir, sobre todo para los niveles de salarios altos, beneficios que vayan en una línea adecuada para ellos. Entonces, creo que este tema de si se van a disminuir los planes privados de pensiones, pensaría que más bien hay una reconfiguración de los planes y creo que una forma de ir complementando justamente, sobre todo para salarios altos. Ahora, ¿qué le faltó a la ley? Y yo pongo un poco aquí el tema de las aportaciones voluntarios opt-out. Esto quiere decir que dar la oportunidad a los empleados que puedan poner al plan y que inclusive pueda dejar de aportar por un tiempo y volver a aportar. Creo que eso le faltó justo a la ley. Establecer condiciones de equidad de género, y aquí voy a hablar con la bandera de mujer también, en donde estudios, y seguramente también es algo que ustedes dentro de la ARITAC han estado revisando, es el tema de cómo nivelamos las condiciones de género. O sea, las mujeres somos las personas que, digamos, estadísticamente hablando, estamos ganando menos. Somos las que normalmente podemos dejar de trabajar un tiempo y volver a regresar. Y si le añado un tema en donde somos los que vamos a vivir más, pues obviamente no tenemos la combinación en absoluto perfecta para el tema de la jubilación. Entonces, creo que obviamente lo que falta a la ley es establecer condiciones de equidad de género, y que yo les diría desde Mercer y desde un tema de planes privados de pensiones es algo que hemos estado tratando de desarrollar. Me parece que la estructura o buscar cómo motivamos a que los trabajadores independientes y emprendedores empiecen a inscribirse a temas de seguridad social también es algo que debemos empezar, o que de alguna manera le faltó también a la reforma. Y que, digo, no dudo, digo, va a ser muy difícil que a lo mejor en esta administración cambien, pero yo creo que eventualmente es algo que deberíamos también tocar, porque es un hecho que este fenómeno laboral de estar trabajando tantos años para una organización, pues no existe, ¿no? Y la última tiene que ver con la deducibilidad de las aportaciones a los planes privados, y que ahí recordarán que híjole, pues ya no me acuerdo bien, pero en 2014, si no mal recuerdo, fue cuando hubo la modificación de la reforma y digamos, todo lo que fue previsión social, incluyendo el tema de pensiones, se redujo la deducción del 100 al 53%. Y bueno, los planes privados justamente entraron también a esta regla, y que obviamente lo que hizo fue de alguna manera desacelerar el tema de los planes privados de pensiones. Yo creo que hoy día sigue habiendo un tema en donde
sí se crean planos de pensiones, pero creo que esto motivaría el regresar las deducciones, regresaría deseo de poder hacer o motivar a las empresas que pongan planes de privados a sus empleados. Por último, también a mí me gustaría, y aquí platicar un poquito de algo que desarrolla Mercer y que tiene que ver con un índice que de hecho hoy nosotros tenemos una asociación justamente con el CFA de algo que nosotros llamamos el índice global de pensiones. Y aquí nada más como para dar preámbulo, nosotros emitimos justamente el año pasado este índice en donde normalmente se miden distintos países. De hecho, el año pasado participaron 39 países. Y aquí, digamos, en este índice lo que se evalúa es cómo están los sistemas de pensiones en general. Y háblase del sistema de pensiones, el sistema, así, cómo está el sistema, digamos, cómo están los planes de pensiones privados, cómo está el plan los planes públicos, y con eso digamos, se evalúa justamente y se miden, si no mal recuerdo, alrededor de 50 índices que están concentrados en tres, digamos, rubros principales. Y uno que es la adecuación, en donde la adecuación es básicamente cuál es el nivel de beneficios que los empleados vamos a tener. La sustentabilidad, que aquí básicamente es, digamos, cómo, digamos, este organismo, entre Mercer y CFA, medimos cómo es la cobertura de la pensión, cuáles son los retos que tenemos demográficamente en términos de cómo vamos a enfrentar los temas de jubilación, cuál es la deuda del gobierno, el crecimiento económico. Evaluamos, digamos, un entorno, digamos, de país en términos de gobierno y de demográficos. Y por último, el tema de la integridad, que tiene que ver más con temas de compliance o de cumplimiento en términos de qué tan el entorno regulatorio es sólido para efectos de cubrir o de garantizar un tema de mejores beneficios digamos, en el sistema de pensiones. Con estos tres elementos, y aquí se pone un poco la ponderación, se hacen estos análisis de cómo estaría México y digamos, se ponen calificaciones, digamos, A es un sistema de pensiones robustos, B es lo que sigue, C, D, y nosotros estamos prácticamente en el penúltimo lugar con una calificación de D. Ahora, yo lo que estimo con este cambio en la reforma de pensiones es que tenemos que saltar al menos a un C o hasta un C+, justamente por este cambio de la reforma, que eso pues yo creo que va a ser buenas noticias para el próximo año en términos de cómo nos vemos como país. Pues yo les diría con respecto a la OCDE, justamente de estar en el penúltimo lugar, como les decía al principio, con respecto a Nueva Zelanda, vamos a estar en niveles intermedios, bajito del promedio que tiene la OCDE, pero creo que es un avance muy, muy relevante. Y como les comentaba, por otro lado, los recursos de las AFORES hoy día representan el 18%, van a representar alrededor del 18.6%, más bien, déjenme clarificar, el 18.6% representan hoy en el mercado financiero y el 17.6% del PIB. Con la reforma, la estimación que nosotros estamos haciendo es que prácticamente estaríamos hablando de un 40% del PIB en 2030. Ahora, esto a nivel también financiero implica que las AFORES tienen que empezar a hablar de mayor demanda en otros tipos de instrumentos financieros, en donde se busca ampliar justamente estos regímenes de inversión, tratar de tener una infraestructura mucho más sólida en términos de lo que vamos a ofrecer o lo que los AFORES van a ofrecer al mercado por tener este nivel de aportaciones mucho más grandes. Muy bien. Prácticamente esta sería mi intervención en términos de los principales cambios de la reforma, y me gustaría abrir las preguntas, comentarios que ustedes tengan en relación con la presentación, y mil gracias por el tiempo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, maestra Lisbeth. Tenemos una pregunta aquí esperando un comentario tuyo. Dice, el incremento en los montos de pensión de 2,600 a 8,000 pesos, ¿a partir de cuándo aplican? A partir del 1 de enero de 2021.
esto es ya vigente, entonces es algo que se puede comunicar a los empleados de una forma pues positiva al final del día. Ok, gracias. No tenemos ahorita otra pregunta en puerta. No sé si quieras hacernos algún otro apunte, porque vi que digo, expusiste con mucha claridad, pero es muchísima información la que nos muestras en muy poco tiempo, lo cual te agradecemos. No sé si quieras abundar en algún otro punto, Lisbeth. Mira, yo creo que aquí, ¿qué podría como concluir en algunos temas? Digo, aquí, digo, déjame ponerlo en un tema de lo que es Ley 73, y comentaba justamente la gente de digamos, los empleados que estén bajo Ley 1973 no tienen ningún cambio. Sin embargo, el nivel de aportaciones que vamos a hacer los que estamos en Ley 73 van a ser las mismas. Esto quiere decir, y lo pongo en un tema de contexto de la sustentabilidad de la misma reforma, es que así como hay un bono demográfico donde los jóvenes normalmente pueden dar ahí una aportación, un empuje económico, aquí los de Ley 73 vamos a dar esta sustentabilidad al tener estas cuotas o captar estas cuotas, justamente poder la posibilidad de que los empleados que están en, digamos, que van a recibir estas pensiones mínimas garantizadas o la reducción de las edades de cotización, pues lo hace posible, ¿no? Y que también me pone en un tema en donde probablemente dentro de sus organizaciones elementos como modalidad 40, que es decir, pues sigo cuotas voluntarias o el tema de las cuotas de continuación voluntaria, eh, digamos, vamos a tener que pagar más por esos recursos también. Entonces, creo que también eso es relevante a nivel de la comunicación con los empleados tener. Gracias. Aquí tenemos otra en cuanto a si crees que tendrá algún impacto negativo esta reducción de los márgenes de ganancia de las AFORES por estas reformas de ley. Tú lo explicabas con mucha claridad como si yo gano ahorita 90 con estas reformas, pues me bajaron a 54, ¿no? Hay un impacto financiero ahí y pues las AFORES son un instrumento pues de apoyo, ¿no? Al sistema financiero y a los trabajadores y a los patrones. Entonces, ¿qué crees que pueda suceder con estas reformas? Sí, y fíjate que justo ayer hablaba con alguien de la Amafore, porque digo, si hay una preocupación, digamos, real en ese sentido, en donde, pues sí, yo creo que se van a ver comprometidas en términos de cómo van a operar para que obviamente salgan en un tema pues financiero, porque al final pues también las empresas pues tienen que hablar de rentabilidad y tienen que hablar pues, que sea un negocio, ¿no? Para ellos. Entonces, hay una preocupación real. Yo les diría, ojalá esto no comprometa temas pues de servicio y demás. Creo que ideal hubiera sido que estos niveles de comisiones hubieran sido de forma gradual, ¿no? Es decir, no de sopetón bajarlo de 92 a 54, sino pensar que también, así como el sistema va a crecer de forma gradual, pensar que las comisiones son también de esa manera, pero un poco también hacia la sensibilidad de si hay posibilidad de hacer algún cambio. Difícilmente lo hay, porque digo, ya es una ley aprobada y no creo que vaya a haber cambios, al menos en lo que resta de esta administración del gobierno. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta, perdón? Es, ¿me tengo que preocupar por el impacto financiero en mi empresa? No, definitivamente sí. La respuesta corta es sí. Creo que desde el punto de vista y la recomendación que haría pues a esta asociación y en general a todas las empresas es que midamos cuáles son los impactos. Yo entiendo que al final a lo mejor el enfoque que en general tenemos es de recursos humanos. Sin embargo, el tema financiero, eso es algo que digamos desde recursos humanos tendríamos que levantar la mano, y si hay gente aquí de finanzas, genial,
porque sí hay un impacto súper relevante. Entonces, va a ser el tema de buscar justamente cómo administramos estos incrementos y la forma de planearlo creo que va a ser lo mejor. Gracias. Otra pregunta. 2 o 3 recomendaciones que pudieras hacerle a nuestros socios para reducir el impacto, para poder administrar de una mejor manera estos cambios que se nos vienen, que ya tenemos encima este año. Mira, yo creo que aquí algo que yo recomendaría a nivel, y yo les diría, debe ser un tema de estrategia, porque un poco la reflexión, y voy a hablar desde desde el tema de la coyuntura de las reformas. Creo que hoy día tenemos un reto interesante desde recursos humanos, digo, por la coyuntura de las reformas, y yo les diría por también la misma experiencia que tuvimos el año pasado de la pandemia, que si tuviera que definir, digo, obviamente este foro es de pensiones, pero definitivo, eh, tenemos que hablar de toda la compensación de los empleados, ¿no? O sea, al final del día, yo les diría, la misma pandemia nos hace hoy día preferir un tipo de beneficios distintos, probablemente en algunos rubros distintos, a lo mejor a lo que teníamos justamente en el 2019. Entonces, mi recomendación en ese sentido va más en un tema en que tenemos que hacer una planeación tomando en cuenta todas las reformas, y algo que yo haría, si estuviera en su lugar, es obviamente medir impactos. Creo que eso lo vuelve súper tangible. Medir, evaluar mi paquete de compensaciones totales, porque esto me va a permitir entender qué movimientos o qué cuestiones puedo yo eficientar. Yo diría desde una óptica de competitividad, desde una óptica de costos, de fiscal también. Digo, yo, por ejemplo, algo que veo que pudiera empezarse a promover de una mejor forma por estos temas de costos, podrían ser temas de beneficios flexibles. Entonces, creo que hay elementos que si yo recomendara algo a nivel de pensiones me quedaría corta, definitivamente. Creo que hablar de todos los aspectos que tiene la compensación es lo que haría mucho sentido. Y obviamente para las empresas que tienen planes de pensiones, pues está más que clavado el tema de entender qué impactos tiene y revisar esta reconfiguración que platicamos durante la presentación. Gracias, gracias. Lisbeth, una pregunta más que tenemos aquí. Dice, ¿qué opinas de los planes privados de pensiones? ¿Impacta a las empresas en alguna forma? Sí, totalmente impacta a las empresas. Eh, yo creo que impacta en el sentido de la reconfiguración y la verdad es que aquí un poco, y lo digo desde desde mi experiencia, creo que nos rompe, digamos, la forma en cómo veníamos diseñando los planes. Para mí es un tema en donde, digo, y aquí pongo un antecedente, hoy día seguramente todas las organizaciones tienen este concepto de indemnización, de pagos por terminación, que eso no lo quitamos y que, digamos, desde las recomendaciones de Mercer, digamos, el formalizar esta práctica de las indemnizaciones hace sentido para que tengan beneficios fiscales los empleados. Pero arriba de eso, la verdad de las cosas es que todos los empleados con salarios, sobre todo de niveles altos o ejecutivos que tenemos dentro de la organización y que normalmente hay una correlación con la antigüedad, me parece que siguen teniendo gaps importantes. Entonces, el poder establecer estos planes que complementen los beneficios, e inclusive si hoy día tú tienes un plan de pensiones, pensar en reconfigurar estas aportaciones que hago hacia temas de gastos médicos a jubilados o cómo estos temas de equidad de género puedo empezar a implementarlos en los planes, es decir, pensar en una redistribución misma de los recursos, creo que hace todo el sentido. Entonces, yo creo que, digamos, al final, me parece que tenemos una tarea muy interesante en términos de la jubilación y que inclusive yo les diría, creo que en una estrategia, yo creo que hace muchos años veíamos la educación, el plan de pensiones como algo alejado. Yo creo que hoy día tenemos que verlo desde una óptica de educación financiera, pensar en el corto, mediano, largo plazo. Me parece que elementos como
como elementos como cajas de ahorro, también pueden ser elementos que pueden ser muy bien implementados dentro de algo que normalmente me gusta denominarlo como una plataforma de formación de patrimonio, ¿no? Que cubra distintos momentos y necesidades de vida de los empleados, incluyendo el tema de la jubilación. Gracias, Lisbeth. No tenemos más preguntas por responder. Ha sido muy clara y muy concisa en las respuestas. No sé si tengas un apunte final, algún último comentario para cerrar. No, pues yo ante todo agradecerles la invitación. Ojalá haya sido información pues relevante y que obviamente nos ponga a las organizaciones a pensar en estos temas que pues definitivamente nos traen retos interesantes de recursos humanos. Muchas gracias por acompañarnos. También pueden en el portal ver que ya estamos renovando nuestro blog y tenemos algunas noticias que son de interés para ustedes. Muchas gracias. Gracias de nuevo a la maestra Lisbeth y a Mercer y que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, David.